Hay libros que enseñan, otros que entretienen, pero existe una categoría distinta. Libros que esperan, no esperan ser vendidos, no esperan ser comprendidos, esperan ser encontrados. Durante siglos, en los registros olvidados de una biblioteca monástica, se hablaba de un volumen extraño, un libro que no figuraba en ningún catálogo oficial y que, sin embargo, aparecía mencionado en cartas privadas de médicos antiguos. Nadie sabía quién lo escribió. Nadie sabía cuándo apareció. Solo se repetía una advertencia. No abras este libro si no estás preparado para cambiar la forma en que habitas tu propio cuerpo. El texto fue conocido como Liber Vitae, el libro de la vida. No porque prometiera inmortalidad, sino porque describía algo mucho más inquietante: la posibilidad de despertar funciones del cuerpo humano que la mayoría deja dormidas hasta el final de su existencia. Entre sus páginas no había fórmulas complejas ni sustancias imposibles de conseguir. Había algo más desconcertante. Frutos, 7 en total, pero no eran descritos como alimento, sino como llaves. Llaves biológicas. Llaves silenciosas capaces de activar procesos que el cuerpo reconoce desde tiempos antiguos. Los sabios que lo estudiaron afirmaban que estos frutos no solo nutrían, regulaban, reparaban, protegían y en algunos casos retrasaban el deterioro que creemos inevitable. Pero entonces surge una pregunta perturbadora. Si este conocimiento era tan valioso, ¿por qué fue olvidado? El manuscrito sugiere una respuesta incómoda. El ser humano moderno ha aprendido a sobrevivir, pero ha olvidado cómo sostener la vida. Hoy vas a abrir ese libro, no como un lector curioso, sino como alguien que empieza a sospechar que su cuerpo sabe más de lo que le han enseñado. Respira lento, porque el primer fruto no era considerado el más poderoso, pero sí el más peligroso de ignorar. Capítulo 1. El fruto que protege el tiempo del cuerpo. La granada. Mucho antes de que existieran laboratorios, la granada ya era observada con reverencia. Su interior, lleno de semillas brillantes, hizo que las culturas antiguas la vieran como un símbolo de vida contenida, vida multiplicándose en silencio. Los médicos persas la utilizaban cuando el cuerpo mostraba signos de desgaste prematuro. Los griegos la asociaban con la regeneración, y siglos después, algunos textos la llamarían el guardián invisible de las células. Pero el manuscrito no hablaba en metáforas, era sorprendentemente directo. Quien consume este fruto con regularidad fortalece los muros que el tiempo intenta erosionar. Hoy sabemos algo que aquellos observadores solo podían intuir. La granada está cargada de compuestos que combaten uno de los procesos más silenciosos del cuerpo, la inflamación crónica. Una inflamación que no siempre duele, no siempre se siente, pero que acelera el envejecimiento biológico. Porque el deterioro rara vez ocurre de forma dramática. Ocurre lentamente, casi con elegancia, hasta que un día se vuelve visible. El manuscrito advertía algo fascinante. No se trata solo de vivir más años. Se trata de cuántos de esos años tu cuerpo sigue siendo territorio habitable. Piensa en esto por un momento. No tememos únicamente al paso del tiempo. Tememos al momento en que el cuerpo deja de respondernos como antes. La granada, decía el texto, no detiene el reloj, pero ayuda al cuerpo a no rendirse ante él. Tal vez por eso fue enterrada en tantas tradiciones como símbolo de continuidad. Porque proteger el cuerpo es proteger el espacio donde ocurre toda experiencia humana. Y sin un cuerpo capaz, el tiempo se vuelve más pesado, más corto, más frágil. Pero el segundo fruto era descrito de una manera aún más intrigante. No como un protector, sino como un activador. Capítulo 2. El fruto que despierta la energía.
el higo. Si la granada era el guardián, el higo era el despertador. En los textos antiguos aparecía asociado a caminantes, pensadores y viajeros, personas que necesitaban resistencia más que velocidad, porque el verdadero agotamiento no siempre es físico, muchas veces es celular. El manuscrito lo expresaba con una claridad sorprendente. El cansancio prolongado no es señal de que has vivido demasiado, sino de que tus células han olvidado cómo producir vida con eficiencia. Durante siglos, el higo fue considerado un alimento casi estratégico, compacto, denso, extrañamente completo. Hoy sabemos que su combinación de minerales, fibra y compuestos antioxidantes contribuye a la estabilidad energética del cuerpo. No produce picos violentos, produce constancia. Y la constancia, aunque rara vez se celebra, es una de las formas más silenciosas de poder biológico. Porque un cuerpo estable toma mejores decisiones, tolera mejor el estrés, se recupera más rápido. El manuscrito sugería algo que aún hoy resulta provocador. La mayoría de las personas no está realmente cansada, está mal sostenida, mal nutrida, mal recuperada. Imagínate cómo cambiaría tu vida si tu energía dejara de depender tanto del azar. Si despertar no fuera una batalla. Si tu claridad mental no se evaporara a mitad del día. Quizás por eso los sabios insistían en algo que parece simple, pero no lo es. La vitalidad no se improvisa, se construye. Y a veces comienza con decisiones tan pequeñas que casi pasan desapercibidas. Pero lo que el manuscrito revelaba sobre el tercer fruto hacía que los anteriores parecieran apenas el inicio, porque este no protegía ni despertaba. Este fruto limpiaba, y lo que limpia el cuerpo muchas veces también aligera la vida. Capítulo 3. El fruto que protege la mente. El arándano. En una de las páginas más desgastadas del manuscrito aparecía una frase escrita con tinta más oscura que el resto, como si quien la hubiera trazado hubiese querido asegurarse de que sobreviviera al paso de los años. Cuando la mente se vuelve lenta, el mundo comienza a encogerse. Durante siglos se creyó que el envejecimiento comenzaba en el cuerpo, pero los sabios sostenían algo distinto. Decían que el verdadero umbral del tiempo se cruzaba primero en la mente. No ocurre de forma dramática. No se anuncia. Empieza con pequeñas cosas, un nombre que tarda en llegar, una palabra suspendida en la punta de la lengua, una idea que se desvanece antes de completarse. Nada alarmante. Al principio. Pero el manuscrito advertía que la claridad mental no es un regalo permanente. Es una función biológica que debe protegerse. Entre los frutos mencionados, uno era descrito como un aliado silencioso del cerebro. Pequeño, oscuro, fácil de ignorar. El arándano. Los pueblos del norte lo consumían antes de largas travesías, convencidos de que ayudaba a mantener la percepción alerta incluso en condiciones adversas. No sabían de neuronas ni de estrés oxidativo, pero observaban. Y observar, durante siglos, fue la primera forma de ciencia. Hoy entendemos que el cerebro es particularmente vulnerable al desgaste celular. Consume enormes cantidades de energía, y al hacerlo, produce subproductos que si no se neutralizan, aceleran su deterioro. El manuscrito lo resumía con una claridad inquietante. La mente no se apaga de repente, se va nublando. Los compuestos presentes en los arándanos ayudan a proteger las conexiones neuronales, favoreciendo procesos como la memoria, el aprendizaje y la velocidad cognitiva. Pero más allá de la biología, hay una reflexión más profunda. Piensa por un momento en todo lo que tu mente te permite experimentar. Recordar un rostro querido, comprender una idea compleja, emocionarte con una música antigua, sin claridad mental.
La vida no desaparece, pero se vuelve más pequeña. Tal vez por eso los sabios no hablaban solo de longevidad, hablaban de lucidez, porque vivir muchos años sin presencia no era considerado una victoria. El arándano no promete genialidad, pero ayuda a sostener algo infinitamente más valioso: la capacidad de habitar plenamente tu propia experiencia. Y sin embargo, el cuarto fruto era descrito como aún más decisivo. No protegía solo una función, ayudaba a mantener el equilibrio interno del que depende todo lo demás. Capítulo 4. El fruto que restaura el equilibrio. La uva negra. Si el cuerpo humano fuera un reino, el equilibrio sería su forma de paz, no siempre visible, no siempre celebrado, pero absolutamente esencial. El manuscrito afirmaba que muchas de las señales que asociamos con el envejecimiento no son solo consecuencia del tiempo, sino del desorden interno. Un organismo en armonía resiste mejor la erosión de los años. Entre los frutos registrados, uno era mencionado con especial respeto en tradiciones mediterráneas: la uva negra, consumida no como un lujo, sino como un sostén cotidiano. Sus pigmentos profundos no eran vistos solo como un rasgo estético. Los antiguos creían que aquello que otorgaba color también otorgaba protección. Hoy sabemos que esos tonos oscuros delatan la presencia de compuestos capaces de defender al cuerpo frente al daño celular. Pero lo verdaderamente fascinante es lo que el manuscrito insinuaba entre líneas. No basta con reparar. El arte de la longevidad consiste en mantener el orden antes de que el deterioro se instale. Piensa en cuántos sistemas trabajan en silencio dentro de ti en este mismo instante. El corazón ajustando su ritmo, las hormonas enviando señales invisibles, las células respondiendo a estímulos que jamás percibirás conscientemente. Cuando ese concierto se mantiene afinado, la vida fluye, pero cuando pierde armonía, el cuerpo empieza a gastar energía solo para sostener lo básico. La uva negra era considerada un fruto de estabilidad. No transformaba al organismo de la noche a la mañana. Hacía algo más sabio. Lo ayudaba a mantenerse y mantenerse. Es una forma silenciosa de resistencia, porque el deterioro rara vez es un evento repentino. Es la suma de pequeños desequilibrios tolerados durante demasiado tiempo. Quizás por eso el manuscrito insistía en una idea que hoy parece más relevante que nunca. No esperes a sentirte roto para empezar a cuidarte. Pero si hasta ahora hemos hablado de proteger, despertar y equilibrar, el quinto fruto era descrito con un lenguaje distinto, casi reverencial, porque su influencia estaba ligada al ritmo mismo de la vida, el corazón. Y cuando los antiguos hablaban del corazón, no hablaban solo de un órgano, hablaban del centro, de aquello que nos mantiene en movimiento. Capítulo 5. El fruto que escucha el ritmo de la vida. La granada roja. Corazón. En las últimas páginas dedicadas a la salud del cuerpo, el manuscrito repetía una advertencia que parecía escrita no para asustar, sino para despertar. El corazón no solo marca cuánto vives, marca cómo vives cada instante. Durante siglos, los sabios entendieron algo que la prisa moderna parece haber olvidado. El corazón no es solo una bomba, es un traductor silencioso de tu forma de existir. Late distinto cuando temes, late distinto cuando amas, late distinto cuando te agotas persiguiendo una vida que no sientes propia. Pero también responde, de manera profunda, a cómo lo sostienes. Entre los frutos registrados, uno era descrito como un aliado directo del sistema circulatorio. La granada roja, más intensa que la que muchos conocen, más rica en compuestos capaces de favorecer la elasticidad de los vasos sanguíneos y acompañar el flujo natural de la sangre.
Los antiguos no hablaban de presión arterial. Hablaban de corrientes de vida. Observaban que quienes incluían este fruto con frecuencia parecían resistir mejor el paso de los años. No necesariamente vivían sin dificultades, pero su cuerpo respondía con mayor nobleza. El manuscrito lo expresaba con una metáfora poderosa. Así como un río limpio fluye sin esfuerzo, un sistema libre de obstrucciones sostiene la vida con menos desgaste. Piensa en esto por un momento. Tu corazón late más de 100.000 veces al día, sin descanso, sin aplausos, sin pedir reconocimiento. Y sin embargo, la mayoría solo piensa en él cuando algo falla. Tal vez el verdadero acto de sabiduría no sea reaccionar ante la enfermedad, sino crear condiciones donde el cuerpo pueda seguir confiando en su propio ritmo. Porque cuando el corazón trabaja en armonía, la energía circula distinto. La recuperación cambia. Incluso la claridad mental parece más estable. Pero el manuscrito insinuaba algo aún más profundo. Cuidar el corazón no es solo una estrategia biológica. Es una forma de respeto hacia el tiempo que aún te queda por vivir. Y sin embargo, el sexto fruto no estaba asociado al movimiento, sino a algo igual de crucial: la limpieza. Porque un cuerpo saturado es un cuerpo que envejece más rápido. Capítulo 6. El fruto que libera al cuerpo. La manzana antigua. No todas las amenazas al bienestar llegan de forma visible. Muchas se acumulan en silencio, pequeñas cargas que el cuerpo tolera, hasta que un día comienza a mostrar señales de fatiga. Los sabios observaban este fenómeno con atención. Decían que la longevidad no dependía solo de lo que incorporamos, sino también de lo que somos capaces de eliminar. El manuscrito lo resumía con una frase que parecía sencilla, pero encerraba una verdad profunda. La vida se sostiene mejor en un organismo que sabe soltar. Entre los frutos mencionados, uno aparecía descrito casi como un instrumento de renovación cotidiana: la manzana. No la versión brillante y uniforme que hoy domina los mercados, sino variedades más antiguas, ricas en fibra y compuestos naturales que favorecen el equilibrio digestivo. Durante generaciones, fue consumida al inicio del día como un gesto de preparación, como si ayudara al cuerpo a recordar su propio orden interno. Hoy sabemos que gran parte de nuestro bienestar se vincula con procesos digestivos eficientes. Cuando el organismo logra procesar y eliminar con naturalidad, la energía se administra mejor, la inflamación disminuye, la sensación de ligereza aparece. Pero más allá de la biología, el manuscrito sugería una reflexión casi filosófica, así como el cuerpo necesita liberar lo que ya no sirve. La vida también exige aprender a soltar. Hábitos que pesan, rutinas que drenan, preocupaciones que nunca cambiaron nada. Tal vez por eso este fruto era considerado un símbolo de renovación constante. No prometía transformaciones espectaculares. Ofrecía algo más sabio: continuidad sin saturación. Porque en un organismo sobrecargado, hasta el tiempo parece avanzar con mayor dureza. Pero el séptimo fruto era descrito de una manera completamente distinta. No como protector, no como equilibrante, no como limpiador. El manuscrito lo llamaba el aliado de quienes desean habitar sus años con dignidad. Y esa descripción no era casual. Capítulo 7. El fruto de la longevidad silenciosa. El olivo, la aceituna. Entre todos los frutos registrados en el Liber Vitae, uno ocupaba un lugar especial, no por su rareza, sino por su historia. El olivo ha sido símbolo de continuidad durante miles de años. Algunos árboles plantados en la antigüedad siguen en pie hoy, como si el tiempo hubiese aprendido a rodearlos con respeto. Los sabios veían en este árbol una metáfora viviente. La verdadera fortaleza no siempre es rápida,
Muchas veces es paciente. De su fruto, la aceituna, extraían no solo alimento, extraían enseñanza. Rica en grasas que el cuerpo reconoce y utiliza con eficiencia, fue considerada durante siglos un sostén para funciones esenciales. Hoy sabemos que ciertos lípidos no son enemigos del bienestar, son parte de su arquitectura. El manuscrito afirmaba: no temas a aquello que nutre profundamente. Teme en cambio a lo que desgasta en silencio. Pero lo más interesante no era su composición. Era el patrón que se repetía entre quienes la incorporaban como parte habitual de su vida. Mayor estabilidad, mejor respuesta ante el estrés. Un envejecimiento que parecía menos abrupto, nada milagroso, nada inmediato. Solo una resistencia tranquila frente al paso de los años. Y quizá, ahí, reside la enseñanza más olvidada de nuestro tiempo. La longevidad no se construye con actos extremos. Se construye con decisiones pequeñas, sostenidas durante décadas. El olivo crece lento, se fortalece lento, permanece. Tal vez el manuscrito quiso recordarnos algo que la cultura de la inmediatez ha hecho difícil aceptar. Lo que realmente sostiene la vida, rara vez es espectacular, es constante. Capítulo final. Lo que los sabios comprendieron demasiado tarde. En la última página del libro no había listas, no había instrucciones, solo una reflexión escrita con una caligrafía más serena que el resto. El cuerpo humano posee una sabiduría antigua. Quien aprende a escucharlo, descubre que muchas de las llaves de la longevidad siempre estuvieron cerca. Durante años, buscamos soluciones complejas, respuestas lejanas, métodos extraordinarios. Y, sin embargo, gran parte del arte de sostener la vida podría residir en gestos cotidianos. No se trata de perseguir la inmortalidad, se trata de habitar el tiempo con la mayor vitalidad posible, porque al final, la pregunta no es solo cuánto vivirás, sino en qué estado llegarás a esos años. Tal vez ese fue el verdadero motivo por el que este conocimiento fue llamado prohibido. No porque alguien quisiera ocultarlo, sino porque exige responsabilidad. Escuchar al cuerpo, cuidarlo, sostenerlo. No es un acto espectacular, es un compromiso silencioso. Ahora el libro se cierra, pero la decisión de ignorarlo o de recordar lo aprendido ya no pertenece a sus páginas, pertenece a ti.